Presentes, si les parece, nos vamos al año 2006 y para poner en contexto qué era lo que pasaba en el mundo en el año 2006. Empezamos por Chile. El 15 de enero era elegida presidenta de Chile Michelle Bachelet, primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país. Tiempos de alegría. Justamente Chile, que está atravesando ahora por este camino hacia una nueva constitución. Luego, el 4 de abril del mismo año, Gustavo Cerati lanza su cuarto disco, Ahí Vamos, con exitosos temas que seguramente recordás de Cerati, como Crimen, Lago en el Cielo, Adiós, Me Quedo Aquí y La Excepción. En el Grammy Latino, recuerdo, de ese año, fue elegido el mejor disco de rock y Crimen ganó como mejor canción de rock. Mirá, bueno, ¿sabés qué pasaba también en el 2006? ¿Qué pasaba? Cambiaba algo en la forma de comunicarnos porque en julio del 2006 nacía Twitter, ni más ni menos. Hoy la red social tiene 500 millones de usuarios y son 65 millones los tweets que se generan por día, ¿eh? Un pequeño mundo en sí mismo. Una usina de información también y también a veces de enfrentamiento. Y también el mismo año, pero el día 1 de octubre, pasó un hecho revolucionario. Se le dijo adiós al cigarrillo en espacios públicos. Vos para fumar tenías que ir a un espacio de fumadores o si no, a la vereda. Nada de fumar adentro de un café. Bueno, cosas que pasaban y que nos gusta recordar para poner en contexto, porque en el 2006 también sucedía en la Argentina un crimen que no tuvo respuesta, que no tuvo solución. Solución. ¿Cómo solucionás un crimen? No tuvo justicia. Y para recordar lo que pasaba en el caso de Nora Dalmazo, está acá en el piso Germán El Pampa Mónaco. Muchísimas gracias. Otro crimen sin resolver, otro crimen que pasó muchísimo tiempo sin tener una respuesta. Hablábamos la semana pasada de Carrascosa y María Marta, 18 años. 18 años. Ahora, el 26 de noviembre de este año, se cumplen 14 años del crimen de Norita Dalmazo. Pasó mucho tiempo para lo que es una causa judicial, pero no es mucho tiempo el que pasó para las cuestiones cotidianas. Pero fíjate cuánto cambió la sociedad, la mirada de género, porque este crimen, vaya si se trató de una manera bestial, porque se cosificó a la víctima, se la trató de todos los adjetivos calificativos que quieran ponerle, porque se llegó a hacer la remera de Yo no estuve con Norita, algo que hoy sería impensado. Aberrante y aberrante. Estamos viendo justamente ahí la foto con cómo un fiscal en ese momento acusó violentamente y además con un sesgo absolutamente homofóbico a un hijo, el hijo menor de Nora, de la víctima, por considerar que tal vez por su posible identificación o identidad gay podría haber generado un vínculo perverso con la madre y la hubiese matado. Una locura. A ver, esta causa tuvo 5 fiscales. 12 imputados y si quieren empezamos a recorrer. Todo empieza el 26 de noviembre del 2006. Norita en Río Cuarto, su esposo Marcelo Macarrón, un conocido médico, en Punta del Este, en un torneo de golf. Norita queda con sus amigas en ir a una casa, a la casa de una de ellas, a hacer un karaoke, pero algo pasó. Terminaron en un bar de un conocido tenista de Río Cuarto. Allí transcurre todo normal, termina la cena, toman algo y Nora va a su casa. Y en esa casa, en esa noche oscura, lluviosa de noviembre, terminan asesinándola. Y digo, ¿terminan o termina? Pues todavía no se sabe si fue uno o más. Primero, situame la casa. ¿Estaba en un barrio privado, en un barrio común? Es un barrio privado, el barrio del Golf. A ver, la familia Macarrón era una familia acomodada. Él, un hombre adinerado, traumatólogo, pero además con negocios, con gente muy cercana a la política cordobesa. Es más, hasta se intentó ensuciar a gente de la política. Por ejemplo, a un funcionario de apellido Mañasco, que fue uno de los primeros apuntados, y él mismo salió a decir que ni siquiera conocía a Nora Dalmazo. Claro. Por eso hay de todo, muchos condimentos en esta historia. ¿Quién encuentra el cuerpo de Nora Dalmazo? El cuerpo lo encuentran, a ver, pasaba algo raro. Macarrón estaba en Punta del Este, la mamá de Nora no podía comunicarse, algo estaba mal. El hermano de Nora con la mamá de Nora
toman un auto para ir hacia la casa, pero cuando están entrando al barrio del Golf, la hermana de Nora le comunica vía telefónica al hermano que estaba por llegar, que algo estaba mal. La mamá algo presentía, porque cuando le dijo al hermano que no podían ir a la casa, ella, según cuenta el propio hermano de Nora, dijo: mi hija está muerta. ¿Por qué? ¿Por qué lucubró eso? ¿Por qué pensó eso? Porque era raro, porque hacía más de 48 horas que no se comunicaba. Claro. Y algo presintió. Se Ahora, presentó cosas de de las madre, madres. exactamente. Entonces, va llegando, entra por la puerta de seguridad, o sea, nadie de seguridad de ese barrio estaba noticiado de que había ocurrido un crimen, y es ella quien ve por primera vez a su hija. En realidad eso es la hermana, y después obviamente el hermano se pone al hombro la triste tarea de darle la noticia a la mamá, y bueno, después un revuelo enorme porque era una familia acomodada de Río Cuarto, la gente de la política que empieza a ser nombrada, negocios turbios. Sí. Es más, hoy la principal hipótesis que lleva a juicio a Marcelo Macarrón es la posibilidad de problemas matrimoniales, negocios de por medio y una división de bienes que iba a hacer y que alguien no quería que se haga. A ver, Pero ahí tenemos pasaron un montón de punto. cosas. Tenemos una pareja que estaba en un momento tal vez distante, conflictivo y con la posibilidad de una separación y un divorcio vincular. Se habló de la posibilidad de la tenencia de bienes de terceras personas, lo que Exactamente. vulgarmente se llama testaferro. Y esto complicaría aún más los planes de la división correcta de bienes. Nora ingresa sola y en la casa no había nadie. En la casa no había nadie, no estaban ni el hijo ni la hija. Ese día estaba Nora sola. Nora se acuesta en la casa, en la cama de Valentina, en la habitación de su hija, porque estaban haciendo reformas en la casa. Ahí iba a aparecer por esas reformas la figura del Perejil, de Gastón Zárate. Que era un albañil que estaba Era haciendo obras. uno de los albañiles, uno de los 8, creo, si mal no recuerdo, albañiles que estaba trabajando, que estuvieron todos en la vista, entre ojo y ojo, del primer fiscal, Javier Di Santo. Pasaron 5. Y fíjate las primeras hipótesis del primer fiscal. Primero, juego sexual. Ahí ya se empezó a hablar de amantes. Con el devenir de la causa se confirmó por los mensajes de texto del celular que Nora Dalmazo no tenía 1000 amantes, que Nora Dalmazo tenía una relación paralela con un amigo de Macarrón que estaba con Macarrón en Punta del Este. Y así los hubiera tenido. Y así los hubiera tenido, No pero tenía. esa fue, fíjate la visión sesgada del fiscal. Después, Machista. Exactamente. Claro. Después, la hipótesis edípica. El Esto que hijo. decía Luis recién, que el hijo, que la mamá no consentía que el chico tuviera una relación homosexual, llegó y la mató. Rarísimo. Estuvo imputado Facundo Macarrón. Bueno, y lo hablando de absolvieron. Facundo Macarrón, justamente tenemos el testimonio, lo que decía en ese momento el abogado en la causa. A ver. Resulta inconcebible de que él pueda estar involucrado en la muerte de su madre. Es un joven muy buen estudiante, formado en los principios de la religión católica. Sus amigos lo califican como un caballero. No existen razones para que Facundo haya matado a su madre. Bueno, el abogado que tuvo que lidiar con estas primeras hipótesis que comentaba Pampa recién, y me gustaría también conocer, ver en primera persona el rostro de un primer imputado. Vos imaginate ser un hombre humilde, un obrero que estaba haciendo refacciones, como dijo Germán, y que te imputan en un crimen. Él se llama Rafael Mañasco y tenemos también el testimonio que dio en ese primer momento. Hubo un momento en la causa en el que todo el mundo pensaba que vos habías sido el asesino directamente. Yo me puse a disposición de la justicia porque el rumor era tan grande Claro que yo necesitaba que se aclare decir. la cosa rápida. Yo estaba tranquilo, yo en lo personal. Sí tenía miedo que esto sea una trampa, porque esto, a mí tirarme un muerto así es digno de una mente siniestra.
Rafael Mañasco fue el primer imputado en el crimen de Nora. Tras la sospecha, renunció a su cargo en la Secretaría de Seguridad en la provincia de Córdoba. ¿Vos conocías a Nora Dalmazo? No, pero en absoluto. ¿Nunca la habías visto? No me saludaba, no la conocía, no la había visto, no. O sea, ni siquiera creo que me la hayan presentado, o sea, no la tengo en mi mente. Tratando de repensar esta historia verdaderamente muy truculenta y todavía sin condena, Pampa, ¿se montó un escenario? ¿Pudo haber hecho el marido de Nora desde Punta del Este, donde estaba en un campeonato de golf con el amante único de Nora Dalmazo, un escenario para que mataran a su esposa? Bueno, a ver, otro de los fiscales de la causa, el doctor Miralles, fíjate lo perdidos que están en esta causa, que llegó a hablar de un vuelo fantasma. Una locura. A ver, fueron primero por Zárate, por Gastón Zárate, el albañil por la pista del ataque sexual. La descartaron, hubo hasta movilizaciones. La pista edípica, sobreseído el hijo. La pista del amante, no hay ninguna prueba. Bueno, vamos contra el viudo, contra Marcelo Macarrón. Primero... Estaba en Punta del Este. Dijeron, claro, pero primero dijeron que había alquilado un avión que había hecho el vuelo Punta del Este, Río Cuarto, para asesinar a su mujer y después tomarse el mismo vuelo para volver a Punta del Este. Están totalmente desconcertados. Perdidos. Recién hablabas de Gastón Zárate, el perejil, y tenemos también el testimonio de Gastón Zárate. Gastón, ¿dónde estabas el día del crimen? Estaba comiendo en la casa de mi novia a las 9:30, a las 1:30, y me vine para mi casa, 1:25. Llegué a 1:30 acá, me acosté a dormir. Al otro día me levanté 7:30 de la mañana. ¿Vos en algún momento le comentaste a este otro señor que trabaja con vos, que fue el testigo de la causa que contó, vos le comentaste que habías asesinado a Nora Dalmazo? Hacíamos chistes entre nosotros, pero lo que inventó él lo dijo por los policías, que lo habían amenazado. Pero que bromeamos, sí, que él había matado, que yo siempre bromeamos. Claro. Pero fue toda una broma. A ver, imagínate una causa que quema en una ciudad de Córdoba, en un barrio privado muy acomodado, como dijo Pampa Mónaco. La mujer de un importante, influyente empresario aparece de esta manera. Y justo había refacciones y había dos personas humildes trabajando. Qué situación, ¿no? Cuando la justicia penal a veces se embriaga en los vicios de plantar un perejil. A ver, la justicia y el fiscal, cuando la instrucción la lleva el fiscal, lo que hace es investigar para detener. En este caso, como era un hecho tan, pero tan mediático, hizo lo que hacen todos los fiscales, porque no hay que caerle a Di Santo, sino que hay que caerle a todos los fiscales de la República Argentina. Detuvo para investigar. Es decir, yo tengo que tener a alguien. La sociedad clama que este crimen no quede impune. Bueno, agarremos al primero, al que más o menos atando cabos puede llegar a tener alguna relación con el crimen, y metelo adentro. Ahora imagino desde el llano, digo, entender que era un barrio privado. Imagino que habrán agarrado el libro de ingresos y salidas del barrio. ¿Hubo algún nombre que le llamó la atención? Digo, porque es un lugar cerrado, no hay espacio para que alguien haya podido circular por ahí y seguir de largo. Bueno, es el único que agarraron que tuvo ingreso a la casa. Estuvieron, sí, investigados los 8 trabajadores que estuvieron trabajando en esa casa, pero Gastón Zárate es el único al que fueron a buscar. ¿Por qué? Porque, ustedes recordarán, Nora Dalmazo era una mujer muy bella, muy conservada, y Gastón Zárate siempre hizo algún chiste con esa alusión a la belleza. Esa posibilidad, sí, claro, de tener una relación con su patrona, pero era solo eso. Era el folclore y la leyenda de una persona humilde diciendo, si pudiera salir con ella, ¿cómo no saldría? Te pregunto algo que es incómodo, que obviamente cuidemos los términos, pero ¿cómo certifica la policía que finalmente muere Nora Dalmazo? A Nora la encuentran, como decía, acostada en la cama de Valentina, de su hija. La autopsia, y fíjate qué personalidades estuvieron desde el lado de la familia Macarrón,
en los peritajes Osvaldo Raffo Opa. y el criminalista Raúl Torre. Dos eminencias. Eminencias. Dos eminencias llegan a la conclusión después de la autopsia que Nora Dalmazo luchó, es decir, que no estuvo con un amante y ese juego sexual la llevó a la muerte. No, Nora Dalmazo luchó, Nora Dalmazo tuvo un fuerte golpe en la cabeza que la desvaneció, tenía un golpe en el codo, tenía marcas de estrangulamiento, es decir, murió estrangulada. Recuerdan que ella aparece con el lazo de su bata, claro. Y eso hizo creer o quisieron hacer creer que había sido parte de un juego sexual. Pongamos eso en un contexto terrible y macabro, pero que tuvo un tiempo donde tanto aquí en Estados Unidos y en Europa, hasta bestialmente se promovía un juego de asfixia mutua, porque aparentemente en el clímax de una relación se llegaba a un punto más álgido de ese placer. Lejos de esto, este escenario fue montado, ella tal vez no murió ahí, sino que la depositaron ahí y además se resistió y hubo golpes. ¿Hubo algún tipo de material genético en las uñas de Nora o la atacaron por la espalda? No se encontraron restos que pudieran individualizar a una persona. Sí se encontró material genético de una relación sexual que había tenido días antes Marcelo Macarrón. Ahí hay ese es el punto, porque encuentran el ADN de un macarrón. Ahí empezaron a decir que podía ser Facundo el hijo. Bueno, no, Facundo, quiero que nos detengamos ahí. Ahora, en un ratito les voy a pedir el testimonio del hermano de Nora, porque Nora fue revictimizada, como muchísimas mujeres, en el tratamiento que ocurrió después del asesinato. Pero primero te quiero preguntar, Facundo, ¿cómo empieza a estar, como decías recién, en el ojo del crimen, un chico que perdió a su mamá y que además de repente se lo considera sospechoso? Se lo consideraba sospechoso, se lo consideraba autor material del hecho. Facundo vivía en Córdoba capital, él estudiaba en Córdoba capital. La mentalidad, te diría que loca de este fiscal hizo o lo llevó a pensar que esa noche lluviosa Facundo Macarrón tomó el auto, hizo más de 200 kilómetros hasta Río Cuarto, mató a su mamá y se volvió sin que nadie lo viera. Una locura. O sea, el fiscal, por el solo hecho de encontrar material genético en una relación que, recordemos, se puede guardar hasta 72 horas, según dicen los peritos, en el cuerpo de una persona, intuyó que el ex marido o el marido en ciernes de una separación tomó un vuelo fantasma sin dejar los dedos pegados en ningún lado, y que el hijo, como un enloquecido, vino con el auto, mató a la madre y volvió a agarrar la ruta como si no fue... O sea, ¿ni a él le pareció descabellada esa posibilidad? Parece que no, porque lo tuvieron imputado hasta pasados, creo que si mal no recuerdo, eran 4 o 5 años que lo sobreseyeron. Fueron unos años. Pero imagínate que en ese lapso tuvo que vivir este chico señalado, no solo por haber matado a su madre, cosa que al parecer no hizo porque salió sobreseído, sino también porque empezaron a señalarlo por su condición sexual, porque además decían que esa condición sexual era lo que había llevado o era el móvil del asesinato de su mamá. Una locura. Y un dato más, en ese momento, pongamos en contexto, no es hace tantos años, pero 14 años a la luz de la historia cultural argentina, pucha que es un montón, el señalamiento de su condición sexual vinculado a un crimen, ¿sí? Al motor de un crimen, hay un doble delito. Primero, el escarnio público en aquel momento, en una sociedad además muy machista y muy cerrada, hablo de la sociedad alta cordobesa de ese entonces, era exponerlo a él como adolescente en una situación que indudablemente le afectó. Y en el medio de un crimen, era revictimizarlo triplemente. Sin embargo, al fiscal parece que hubo pocas repreguntas. Me acuerdo mucho del caso y hubo pocas repreguntas en torno a por qué sugería que un chico en desarrollo de su identidad personal y sexual, presuntamente homosexual, pudiese tener enloquecidas y trasnochadas ideas homicidas con su madre, ¿no? Bueno, Facundo Macarrón estuvo mucho tiempo, te diría que en el ostracismo. Trataba de no salir, después se fue a vivir al exterior y ahora, el día de hoy, es un diplomático en nuestro país, está trabajando en la Embajada de Egipto.
había pasado por Estados Muy Unidos, lejos está. vino a Buenos Aires a un estudio jurídico, apenas ocurrió todo esto, empezó a trabajar, él estudió abogacía y luego hizo la carrera diplomática. Y con el devenir de los años hubo otro cambio de fiscal. Es el fiscal que actualmente está, que en realidad ya no tiene la instrucción porque la elevó a juicio y es la última historia, lo último que conocemos de la causa ¿Quién Nora está imputado Dalmazo. hoy? Hoy, ¿quién está el imputado? único imputado es Marcelo Macarrón, el esposo, el viudo de Nora Dalmazo. El último fiscal, que es Luis Pizarro, hace una investigación en torno a Macarrón. Ya no lo ubica como autor material, ya no tiene esas locuras de decir se tomó un vuelo que nadie Lo toma como pudo, autor intelectual. Claro, lo toma como autor intelectual, lo está acusando de homicidio triplemente calificado. Ahora, 14 años después lo puede seguir imputando y acusándolo sin un juicio, sin llevarlo a juicio. Bueno, ya está elevada la causa a juicio, lo imputó por homicidio, calificado por el vínculo, porque en esa época no existía el femicidio en el Código Penal, calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa de remuneración. ¿Qué es esto? Sicariato. Por pagarle a que alguien... tenga justicia, la Bien. verdad que tenga Exactamente. justicia Nora Dalmazo. Pampa, quiero aprovechar que te tenemos, porque vos viste que nosotros te aprovechamos para todos. Horas complejas en lo que tiene que ver con motines penitenciarios. Hay motines en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires. Sí, comenzó muy temprano la jornada en distintas unidades penales del Servicio Penitenciario bonaerense. ¿Qué es lo que piden? Y fíjate las imágenes porque son muy fuertes. Hasta este momento hay que contar. No es oficial porque todavía no salió nadie a hablar del Servicio Penitenciario ni del Ministerio de Justicia, pero sí que hubo penitenciarios tomados como rehenes, no maltratados, pero sí los tuvieron cautivos. Hay un interno de la Unidad 48 de San Martín que está o herido, todavía no se sabe si falleció, por eso no vamos a ponerlo, Bien. estaría, Lo porque decimos estaba en potencial, con gravemente herido, y en muchísimas unidades, como lo ves, los presos en los techos, pidiendo sobre todo por las visitas. ¿Recuerdan ustedes que con la pandemia lo que hizo el Servicio Penitenciario bonaerense fue adecuar salas con internet, con computadoras, porque primero los mismos presos se habían autoaislado? Los presos no querían que recibir visitas porque sencillamente el coronavirus ahí adentro... Es una bomba de tiempo. Olvídate. Es una bomba de tiempo. Entonces, ellos primero llegaron a las autoridades del servicio y le dijeron, por las dudas no, esto estamos hablando de marzo, abril. Después empezaron a poner las computadoras para que tuvieran acceso a los familiares. Después llegó la posibilidad de que tengan celulares. El Servicio Penitenciario bonaerense les otorgó la posibilidad de que hubiera conexión y conectividad con el exterior. Claro. Extramuros. Pero claro, pasó el tiempo, pasaron los meses y estaban a punto de empezar a recibir visitas. Algo en la semana cambió y los presos se enojaron. Y hoy están pidiendo, esa es la punta del iceberg. Sí, porque después vienen visitas. otros pedidos. Yo recuerdo en el mes de marzo también ocurrió una situación parecida, con heridos, una situación muy delicada y muy complicada, donde empezó el pedido de material justamente para poder higienizarse. Pedían lavandina para los pabellones, jabón, dispositivos para poder protegerse del coronavirus y terminar las visitas. Y luego se terminaron pidiendo también, como ocurren en estos casos, conmutaciones de penas y tantas cosas más. ¿No, Pampa? Bueno, gracias por estos minutos, No, de por verdad. favor, gracias a ustedes.